Hola, ¿cómo están? José Flores, Sofía Gavilán. ¿Cómo están? Vamos a dar chance que se conecten otros más. Vamos a dar chancecito. Sofía Gavilán, ¿cómo están? Quería consultar, aquí voy a compartir nuevamente el cuadernillo. ¿Cómo han ido desarrollando ustedes el cuadernillo? ¿Se ha entendido? No. ¿Aló? Hola, profesor. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, bien, bien. ¿Quién me está hablando? Tomás. Ajá. Miren, la proporción aquí, ya habíamos hablado un poquito de la variable aleatoria, les expliqué aquí cómo escoger la de la carta. Creo que esta parte se explicó un poco. La parte que dice resuelva los siguientes problemas. Aquí quiero que ustedes analicen un poco el contexto de la información. Primero, supongamos que el número de autos que pasan por una estación de lavado un domingo asoleado entre las 4 y 9 de la tarde tiene la siguiente distribución de las probabilidades. ¿Cuál es la siguiente probabilidad? La siguiente, que dice que son X el número de autos, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El número de PX igual a X es el número de probabilidades, o sea, del número de 1 de 12, o de 1 de 12, o de 4 de 1, ¿verdad? De 1 a 4, o sea, de 4 a 1, o de 1 de 6. Me dice, completa la distribución de probabilidad. ¿Qué es lo que necesito ver aquí? ¿De qué voy a completar? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 6 autos que van a pasar entre 6 a 4 de la tarde, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que de 6 autos, ¿verdad? De 6 autos, de 6, hay la probabilidad que pase uno. Entonces, el valor que yo debo de colocar aquí en mi probabilidad es de 6,1. ¿Por qué de 6,1? Igualmente, aquí me dice que 6 autos, porque esta es la cantidad, lo que dice X, dice 4, 5, 6, 7, 8, 9 autos. Pero dice aquí en el enunciado que dice, ¿cuál de las probabilidades de que al menos 6 autos, o sea, es como cuando yo les expliqué lo del dado. Si tengo el dado que tiene 6 imágenes, hay una probabilidad de que esa imagen caiga 1, o caiga 2, o caiga 3. Siempre va a existir esa probabilidad. Entonces, los 6 autos vendrían siendo como la imagen del dado, que tiene 6, que lo habíamos explicado anteriormente, tiene 6 intentos, o sea que de 6, en el transcurso de la hora de 4 a 6 de la tarde, puede llegar un vehículo, en ese transcurso del día. Entonces, ya dicho esto, aquí, en este enunciado, para ayudarlo a ustedes a desarrollar este cuadernillo, sería un 1 de 6. ¿Por qué 1 de 6? Porque, disculpen la letra, lo manejo muy bien, lo hago con sensibilidad aquí. O sea, de 1 de 6 me encuentro lo que es un auto. Ya aquí dicho eso, aquí me dice, en la siguiente parte dice,
Sea que X es el número de personas de hogar en el censo del 2002. Ay, voy a borrar esto para que... Ok, sea el número de X de personas de hogar en el censo 2002. Fíjense que aquí, ¿quién es el número de personas? Son 7 personas que existen en el número de hogar de personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el número de personas X. Ahora, PX es el número de probabilidad o el porcentaje de probabilidad del número de personas. Nos encontramos las siguientes interrogantes que son: ¿cuál debe ser la probabilidad de que el tamaño familiar sea 7 y más personas para que esta sea una distribución de probabilidad discreta? Si aquí decimos que cuál es la probabilidad de que el tamaño familiar sea 7, que ya no lo están mencionando, que el número 7, y más personas para que esta sea una distribución de probabilidad discreta. ¿Cuál es el número de que sea un número de probabilidad? Si nosotros vemos de 7, la probabilidad de 7 personas debe ser 1, ¿ya? O el caso debe ser 1, debe ser probable, debe ser notorio que debe ser 1. No puede ser un número decimal, sino debe ser 1 para yo poderlo determinar y saber hallar el resultado de la probabilidad que hay en él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, vuelvo y repito. Nosotros tenemos aquí en probabilidades de 0,11, 0,18, 0,22, 0,23, 0,14, 0,7. Pero me dicen que el número de probabilidad debe ser de una familia de 7. ¿Cuál es el número que sea discreto? O sea, si nosotros hablamos de un número decimal, no estamos hablando de un número discreto, sino continuo, porque desconocemos, puede ser una variable que puede crecer, puede deducir. Pero si yo digo que de 6,1, o sea, de 7,1, entonces sí estoy hablando de que la probabilidad es legítima, es 1, es nada más 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando yo hablo de un número decimal, estoy hablando de un número que no es un número discreto, o sea, que lo conozco. Puede variar, puede diferir, puede ser 0,15, 0,16. Aquí le estoy dando este ejemplo en este. Pero lo que yo digo que aquí de 7 debe ser 1. ¿Por qué? Porque lo estoy conociendo. Que de 7 intentos puedo tener una probabilidad, no un número decimal. Aquí dice, en la segunda parte dice, muestre gráficamente la distribución de probabilidad. Creo que en la próxima clase le voy a explicar cómo graficar. Y les he explicado, creo yo, también, si no recuerdo, voy a revisar las gráficas, cómo se pueden graficar esta cantidad de respuestas. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que un hogar elegido al azar tenga un tamaño familiar de no más de 2 personas? ¿Cuál es la probabilidad? Me está dando el resultado. Miren que aquí yo digo, si ustedes leen el enunciado, me dice cuál es la probabilidad de que un hogar elegido al azar tenga el tamaño familiar de al menos 2 personas. ¿Cuál es la probabilidad? De 0,18. Ahí me lo dio, me dio el resultado. El profesor me la puso, dio el resultado. Y por último me dice, ¿cuál es el valor de la probabilidad entre 2 a 4? ¿Cuál es el valor de la probabilidad de 2 a 4? Si ustedes miden la probabilidad que hay entre 2 a 4, ¿verdad? No puede ser mayor que 0, ni menor, ni mayor que 1. Por lo tanto, la probabilidad que me pide es 0,22. Esa es la probabilidad que hay entre 0, entre el valor de 2 y 4. Esa es la probabilidad que me está dando, que es 0,23. Se la estoy dando súper fácil. ¿Por qué? Porque aquí me está dando el número de probabilidad, el valor. Nos vamos al tercer ejercicio que dice, sea X la variable aleatoria, número de aleteo por segundo de una especie de polilla. Grandes mientras vuela. Si X tiene como función de probabilidad.
¿Qué quiere decir aquí? Aquí me dice el número de polillas, 6, o sea, el número de aleteo está entre 6, 7, 8, 9 y 10. Me piden hallar el valor de K. ¿Cómo hallo el valor de K? Ya yo creo que lo expliqué una vez. Es determinar el valor de ella. Si yo tengo el intento de 9 intentos, me quedaría que me va a dar un porcentaje. Ese es el valor de K. ¿Cuál sería? Ya a ustedes se lo he dado. Se lo he dado reiteradas oportunidades, el valor de K. El valor de K. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el valor de K? Ya ustedes saben, de 9 intentos o de 10 intentos, 1. De 10 intentos, 1. A la final me va a dar 0,1 y 0 entre 1 es 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para que se pueda cumplir las condiciones. Las condiciones. Vuelvo y repito. Profesor, ¿quién es X? Vuelvo y repito. X es la variable aleatoria o el número de aleteos según una especie de polilla. O sea, el número de veces que ellos están alateando está entre 6 y 10. Esa es la probabilidad que ella tiene. Pero me piden determinar la probabilidad de X. ¿Y cuál es la probabilidad? La probabilidad de que tiene 6 aleteos es de 0.005. De 7 aleteos es de 0.1. Y de 0, de 8, es de 0.6. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Me piden hallar el valor de K. El valor de K yo creo que lo he explicado. Si yo tengo de 10, 1. De 10, 1. Entonces, de 10, 1, me va a dar aquí K, que es 10 sobre 1. Y ahí tendría lo que es el aleteo de cada uno. Encontrar el valor de K, ya lo tenemos. Graficar la función, ya también la podemos tener. Una vez tenida la función, puedo graficar todo. Encontrar la función de distribución, si no lo he explicado, pregúntenme, lo vamos a explicar. Chicos, dicho esto, ya va un momentico, disculpen. Dicho esto, no tengo nada más que decir. Profesor, pero usted explíquese ahí. Yo lo único que voy a decirle, tengo poco tiempo conectado, voy a desconectarme, me voy a volver a conectar para que ustedes pregunten cualquier cosa. O voy a dejar en línea esta conversación, pero este es el video que yo subo. Entonces lo mejor que vamos a hacer es que yo voy a cortar y volvemos a conectar para cualquier pregunta que ustedes necesitan hacerme. Y que me den chance de conectar el cargador para el computador. Ok, vayan preparando sus preguntas, por favor.